Buenas tardes, estimados estudiantes. Qué gusto volver a verles, volver a compartir con ustedes en esta clase de comunicación oral y escrita. Ya creo que con ella finalizamos esta semana, tanto ustedes como yo también. Así que vamos a seguir viendo los temas que nos corresponden conforme al sílabo de la guía metodológica debidamente establecida. Ustedes ya conocen de forma muy puntual que resulta esencial para el correcto desarrollo y desenvolvimiento de la clase que participen y actúen de manera activa dentro de la misma en el desarrollo. Vamos a ir analizando los temas que ustedes ya revisaron, temas y material que está constante en la plataforma del aula virtual en el EBEA. Y vamos a ir ahondando en cada uno de los puntos relevantes que nos competen dentro de la asignatura. ¿Sí? Perfecto. Como ustedes conocen, vamos a analizar los niveles de la significación del texto. Para ello necesito que alguien me ayude leyendo el primer párrafo. ¿Quién me va a ayudar leyendo el primer párrafo? A ver, por favor. Levantarán la mano, ¿no? La intención comunicativa es el grado de fuerza que toma el mensaje para ser entendido por el receptor, provocando en él una reacción ya sea positiva o negativa. Los emisores, hombres, mujeres, estudiantes, profesores, narradores, ensayistas, periodistas, oradores, entre otros, se refugian en las distintas tipologías textuales para expresar lo que sienten. Buscan estrategias de compresión para facilitar el conocimiento y aceptación del mensaje, logrando así una comunicación eficaz y coherente. Muchas gracias, Melanie. Miren, entonces, como ustedes ya se van percatando y se van dando cuenta, aquí ya nos habla de igual manera de la intención comunicativa que tenemos dentro del mensaje que vamos a emitir en calidad de... Entonces, como les manifestaba, nosotros ya tenemos en pleno conocimiento de que la intención comunicativa es la que nos permite a nosotros estructurar de forma adecuada un mensaje dependiendo de lo que querramos lograr, lo que estemos buscando, de la finalidad que estemos queriendo alcanzar con el mensaje emitido por nosotros. Para que con ello podamos, como les decía, tener el resultado por parte del receptor de lo que estamos nosotros persiguiendo. Por ello mismo, los emisores, de manera muy general, como pueden ver, aquí son, ya nos habla de hombres, mujeres, estudiantes, profesores, narradores, ensayistas, periodistas, oradores, entre otros, es decir, de una manera muy general, dependiendo de la función, de la función y de la intención comunicativa que querramos expresar y que estemos buscando en este sentido. Resulta necesario que lo estructuremos de una manera adecuada, ¿sí? Es por ello que se usan las tipologías textuales para poder crear este mensaje con los parámetros correspondientes que van a permitir una mayor comprensión, que van a facilitar el conocimiento y aceptación del mensaje, ¿sí? Obviamente la comunicación tiene que desarrollarse de una forma en la cual sea completa, en la cual nosotros podamos obtener el resultado, el objetivo, la meta que estábamos persiguiendo, como les manifestaba, que mediante la intención comunicativa es que vamos a llegar en la forma en la que queremos, ¿sí? Ustedes ya se van a ir percatando más adelante a lo que me refiero, porque vamos a ver incluso una clasificación dependiendo de lo que nosotros vamos a buscar con estos mensajes. ¿Quién me ayuda leyendo el segundo párrafo?
A ver, Alexander, por favor. Todo texto tiene su propio significado, por lo que el lector es quien decide dar una interpretación, bien sea denotativa, dar un significado objetivo, lo que dice nada más, o connotativo, dar otros significados, incluso juicios de valor de manera subjetiva, según su contexto. El darse esta interrelación entre emisor-receptor se efectúa la comunicación. Es así que el texto ha sido comprendido. Ya, perfecto. Miren, dentro ustedes ya conocen que cada texto tiene un significado en particular, porque ese es el objetivo que buscamos con la intención comunicativa debidamente determinada, ¿sí? Pero aquí ya depende de la persona, del receptor, del que recibe el mensaje, que lo interprete de una manera denotativa, que es decir, que darle un significado objetivo, que quiere decir que nosotros recibimos el mensaje tal y como nos lo dan, o connotativo, que nos permite a nosotros en este sentido darle un valor subjetivo, es decir, que queda a nuestra apreciación, a nuestro juicio, a lo que nosotros estamos, a lo que nosotros consideramos pertinente referente a dicho mensaje, ¿sí? Por ello mismo, esta interrelación entre emisor y receptor, cuando es adecuada, permite que el mensaje sea comprendido, que no exista algún tipo de malinterpretación o que por cuestión de ruidos, que nosotros ya vimos lo que eran los ruidos, no vaya a ser completamente comprendido o entendido por el receptor, porque ahí prácticamente vamos a obtener una comunicación interrumpida, una comunicación incompleta, que ahí sí nos va a causar simplemente que no podamos emitir el mensaje ni que el mismo llegue en la manera en la que nosotros estábamos planteando y estábamos buscando. ¿Quién me leyó en el tercer párrafo? A ver, Darwin, por favor. Es el medio de comunicación escrito en un mismo código para una misma comunidad lingüística. Con el fin de facilitar su comprensión, debe tener coherencia, cohesión y adecuación. Tiene intención comunicativa, por lo cual debe ser coherente, es decir, debe ser comprendido en su totalidad sin presentar contradicciones tanto semánticas como sintácticas. Debe ser escrito solo en presente, pasado o futuro. En cada construcción de oraciones debe coincidir con el mismo género y número. Se debe presentar una temática establecida o idea central en la totalidad del texto. Perfecto. ¿Quién me define el párrafo que acaba de leer Darwin en una sola palabra? ¿A qué se refiere todo esto? ¿O cómo definen todo el párrafo, el tercer párrafo que acaba de leer Darwin? ¿A qué se referirá? Jonathan. En todo el texto tiene que ser coherente, que tiene que tener un orden que pueda interpretar bien el receptor. Ya, gracias, Jonathan. Yesenia. Que este párrafo está tratando de decir de cómo está conformado el texto. Exactamente, sí. De Jonathan también cuando dijo un orden, o sea, ya iba por ahí, pero bien, Yesenia. ¿No ven que aquí en este tercer párrafo nos está hablando netamente de la estructura de un texto de manera total? ¿Por qué? Porque miren, nosotros aquí ya tenemos que, para que la comunicación se pueda desarrollar de una manera adecuada, debemos manejar el mismo código. ¿Qué era el mismo código? ¿Qué era el mismo código?
la lengua en la que, con la que nos comunicamos. Exactamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si a Andreita le escribe un árabe, ¿qué va a suceder cuando te llegue el mensaje? No vas a entender, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tú no conoces ese idioma. Me voy a Dubái, dice. En ese sentido, miren, es importante, ¿no? Como ya ven, nos empieza hablando sobre el código, que es la lengua que nos permite a nosotros tener esta comprensión del mensaje. ¿Qué es la coherencia para ustedes? Hablar algo con sentido. Exactamente, bien, Darwin. ¿Y la cohesión? ¿Qué es la cohesión? ¿Qué es la cohesión? ¿Qué consideran que es la cohesión? A ver, con cohesión, a ver, Andreita. Iba a decirle que es que tenga relación, como que tenga sentido, conexión. Exactamente, ¿no es cierto? Que tenga un hilaje, que tenga todo, que sea un complemento en sí de todo el texto, debe tener relación, como nos dice Andreita. Sí, y obviamente la adecuación es la que nosotros le vamos a dar dependiendo de la intención comunicativa que tengamos. Obviamente vamos a aplicar las funciones, los tipos de texto, y con ello vamos a emitir el mensaje. ¿Sí? Con lo que ustedes ya vieron, entonces un texto debe ser coherente, debe tener lógica, debe tener sentido, ¿sí? Para que sea comprendido en su totalidad. Y aquí también incluso nos habla ya de semántica y sintaxis, que es algo importantísimo, que ustedes deben aprender a escribir de forma correcta, ¿sí? Miren, aquí si yo les digo la perros, ¿está bien? Obviamente no es cierto? O el casas, no está bien. Entonces es por ello que ustedes deben aprender a escribir de forma correcta en presente, en pasado, futuro, o de igual manera que deben coincidir tanto en género como en número, ¿sí? Para que pueda ser comprendido en su totalidad. Perfecto. Avancemos. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Yasmín, por favor. Según su intención narrativa, los textos narrativos tienen como intención comunicativa contar hechos que pueden ser reales o imaginarios en distintos tiempos. Cuenta sucesos desarrollados en un espacio o distintos lugares. Tiene personajes que pueden ser ficticios o reales. El lector comprende dos mensajes. 1. Lo entendido como la idea central de la lectura. 2. La comprensión de cómo está formado el relato, es decir, el texto narrativo es comprendido tanto en su forma como en su fondo. Novelas, cuentos, fábulas, historias, crónicas, anécdotas, entre otros. Ya, miren, entonces en este sentido ustedes ya se pueden ir percatando de que dentro de esta clasificación, según la intención narrativa, tiene como intención contar hechos, ¿sí? Andreita, ¿qué hiciste hoy desde que te despertaste? Andrea, ¿qué hiciste hoy desde que te despertaste? Hoy no me desperté, hice desayuno, desayuné. Me ayudaron a hacer el desayuno porque me están hablando. Arreglé la casa un poco, y así. Ya. Perfecto. Bueno, ¿qué ha hecho Andreita este momento? Nos acaba de narrar su día, ¿no? Entonces son hechos reales. Pero de igual manera esta narrativa puede ser imaginaria dependiendo del autor. Aquí ya viene la creatividad de cada persona. Ustedes se han de haber leído este tipo de textos literarios como, yo qué sé, Harry Potter o Crepúsculo, los de los libros de Crepúsculo, ¿sí? Que van contando una historia.
¿sí? Que son textos en los cuales ustedes van contando una historia, la autora va contando una historia, como los libros de Game of Thrones, ¿sí? Van contando una historia en la cual van participando estos personajes en diversos espacios, en diversos lugares, en diversos tiempos, ¿sí? Y aquí estos personajes pueden ser ficticios o pueden ser reales. Por ello, aquí comprende dos mensajes elementales de este tipo de textos. Lo que entienden como idea central de la lectura, ¿sí? Que es la idea en la cual se va a desarrollar toda la historia, y la comprensión de cómo está formado el relato, ¿sí? El texto narrativo. Por ello mismo aquí nos habla que estos pueden ser novelas, pueden ser cuentos, pueden ser fábulas, historias, crónicas, anécdotas, ¿no? Por ello mismo, en ese sentido, porque va desarrollando las historias, van desarrollando esta idea central, obviamente con personajes reales o ficticios, y van a seguir cumpliendo estos pasos de relatarnos las mismas, ¿no? Nos van a ir desenmarañando prácticamente durante el desarrollo todas las actividades que suceden a través de los personajes, que pueden ser principales o secundarios dependiendo de cómo lo plantee el autor. ¿Sí? En un relato, la estructura en la trama debe tener el inicio, el desarrollo y el nudo, y el desarrollo nudo y desenlace, ¿sí? En este punto en particular, nosotros ya conocemos lo que inicio es como plantean la historia en primer lugar. El desarrollo son los hechos, los sucesos que van aconteciendo durante el transcurso del desarrollo del personaje principal, y el desenlace, que es el final de la historia, en lo cual prácticamente se termina la historia dándonos un mensaje que obviamente va a estar escondido dentro de la historia hasta el final, ¿sí? Sí, el autor puede plantear a este narrador en primera, segunda o tercera persona. Por ello mismo, puede ser el protagonista de la novela, puede ser un ser omnisciente que simplemente va observando, ¿sí? Y un testigo que presenció algún tipo de hecho. Eso lo plantea de manera muy puntual, pero eso ya dependiendo de la creatividad y de la iniciativa que tenga el lector. Y según su espacio pueden ser objetivo, subjetivo, estático y dinámico. Perfecto. ¿Quién me ayuda leyendo? Yesenia, por favor. Ya, según su intención descriptiva, los textos descriptivos detallan minuciosamente las características de una persona, animal, objeto, emoción, entre otros. Su intención comunicativa sería más compleja y abstracta porque solo con la mente podemos imaginarnos los detalles expuestos en el escrito y así formar una imagen en conformidad con sus cualidades. A través de los órganos sensoriales podemos percibirlo como real, de tal manera que se logra la comunicación y el entendimiento de la misma, una vez que hayamos figurado el mensaje en nuestra mente para luego dar una respuesta por lo entendido. ¿Sigo leyendo? Sí, continúa nomás, Yesenia, por favor. Ya, se distinguen dos clases de descripción. Una cuando el receptor se limita a entender sus características tal como se presentan de manera objetiva, dice lo que es, por ejemplo, los textos científicos y académicos. La otra clase es en la que el receptor emite juicios de valor de manera subjetiva, dejándose llevar por sus emociones, como por ejemplo están los textos poéticos o literarios. Los textos descriptivos de clase objetiva que son comprobables se pueden establecer en tres procedimientos ordenados. Caracterización. En esta etapa se diferencian las características
las propiedades y las partes del objeto de la descripción. Relación con el mundo exterior. En esta parte existe una relación analógica entre el espacio, el tiempo y sus múltiples asociaciones. Hasta ahí nomás, Lea el hasta ahí siguiente nomás, ejemplo. Giselle. Hasta ahí nomás. Ya, miren, ¿se acuerdan que dentro de las tipologías del texto, lo que nos manifestaba el texto descriptivo? ¿Qué nos manifestaba el texto descriptivo? Recién lo vimos en una de las clases anteriores. ¿Cuál era el punto principal del texto descriptivo? Describir. Andreita. Relatar las características. Sí, ¿no es cierto? Si aquí mismo está en la conceptualización de aquí está. Sí, entonces miren, la intención descriptiva obviamente va a tener relación con la misma, ¿verdad? Por ello, nos va a permitir a nosotros describir una persona, una cosa, un lugar, un hecho, un sentimiento, una emoción, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos permite detallar de manera muy minuciosa cada una de estas características, cada una de estas especificidades de cada uno de estos objetos, ¿sí? Obviamente, aquí la intención comunicativa es que podamos nosotros conocer los detalles, ¿sí? Las partes, los conformantes de alguna de estas opciones que tenemos, ¿no? Es decir, que a su vez en este sentido nosotros tenemos una peculiaridad de lo que tiene que ver con la intención descriptiva. Cuando nosotros utilizamos esta intención descriptiva, provocamos en el receptor que al momento de ir leyendo cada una de estas descripciones, tiene una conexión mental en la cual va de forma abstracta en su mente, va a seguir creando este ser, cosa o lugar, dependiendo de cómo lo vamos describiendo, ¿sí? Es decir, a través de nuestros órganos sensoriales, vamos a crearlo en nuestra mente, ¿sí? Y de esa forma nos permite a nosotros tener incluso una mayor comprensión del mensaje, ¿sí? Dentro de la misma existen dos clases de descripción. Como les había manifestado, una cuando el receptor se limita a entender sus características tal como se presentan de manera objetiva, ¿sí? Como lo establecen los textos científicos o los libros académicos. En este sentido, les podría poner un ejemplo si alguien les describe cómo es el oro, ¿sí? Alguien les describe los componentes del oro, ¿sí? ¿Ustedes van a poder refutar estos componentes? Obviamente no, porque ya este metal precioso ha sido debidamente estudiado, experimentado y se conocen sus características a través de estudios más profundos, ¿verdad? Pero de igual manera tenemos la otra clase en la cual nosotros podemos de manera subjetiva dejarnos llevar por nuestras emociones o utilizar incluso ya dependiendo de nuestra perspectiva, crear este tipo de percepción, ¿sí? Como en los textos poéticos o literarios, como les había manifestado. Si ustedes se ponen a leer un libro el libro de Game of Thrones, ellos van a ir detallando cómo eran los dragones, ¿sí? Y eso produce que ustedes de manera inmediata en su mente vayan desarrollando al personaje, ¿sí? Esos textos descriptivos tienen
de clase objetiva son comprobables por el mismo hecho de que yo siempre que les menciono objetivo, están hablando de temas en particular que han sido debidamente comprobados, verificados, certificados, y de lo cual ya no existe duda alguna, ¿sí? Tenemos la caracterización, que en esa etapa se diferencian las características, propiedades, las partes del objeto a la descripción, la relación con el mundo exterior, que aquí nos permite realizar una relación analógica, es decir, un parecido entre el espacio y el tiempo y sus múltiples asociaciones, y además que se presenta como un todo, ¿sí? Que este puede estar incluso debidamente determinado de manera más puntual para una mejor comprensión, ¿sí? Perfecto. ¿Quién me ayuda leyendo? Talía. Según su intención expositiva, este tipo de texto se expresa a un público en general y no utiliza un lenguaje especializado, incapaz de ser comprendido por el receptor. Los textos expositivos tienen como intención comunicativa informar sobre nuevos descubrimientos o de investigaciones realizadas sobre un tema en específico y con la aportación de hipótesis adquiridas en el transcurso de la investigación. Se redacta en la tercera persona, verbal y del indicativo. Su información es objetiva. En estos textos no suele darse apreciaciones subjetivas incomprobables. Su estructura es: introducción, es la parte donde se presenta un tema. Desarrollo, es la explicación de los subtemas a tratar. Conclusión, es la parte final del texto donde se presenta la síntesis de la información antes expuesta. Muchas gracias. Miren, aquí el punto relevante de la intención expositiva es transmitir ideas, ¿sí? De investigaciones, de experimentación, de descubrimientos, pero realizados por otras personas, ¿sí? Aquí simplemente nosotros vamos a transmitir investigaciones de otras personas. Por eso nos habla que se redacta en tercera persona verbal y del indicativo, ¿sí? Porque no son nuestras ideas. Si bien es cierto, vamos a exponer información, pero que no es nuestra, ¿sí? Por ello mismo, aquí nosotros no vamos a utilizar mucha complejidad tampoco, porque vamos a ir simplemente dando a conocer resultados de este tipo de descubrimientos, de este tipo de investigaciones que fueron realizadas por alguna persona, pero que no son nuestras, no son propias de nosotros. Hay un punto importante, yo ya les había manifestado de manera reiteradas. Cuando hablamos de información objetiva, estamos hablando de información que ha sido debidamente corroborada. Por eso ustedes, siempre que vean un texto científico, un texto académico, van a ver esta palabra que dice objetiva, ¿sí? Objetiva o objetivo. ¿Por qué? Porque si ya está plasmada en este tipo de documentos es porque ya ha sido investigada y ha sido experimentada de manera adecuada y profunda por científicos o especialistas en el área o en la materia del que se vaya a tratar, ¿sí? Aquí, como nos manifiesta, nosotros no vamos a tener apreciaciones subjetivas. ¿A qué se refiere con esto de apreciaciones subjetivas? En un trabajo académico y científico, ustedes jamás van a poder incluir información que no haya sido debidamente investigada, que no haya sido debidamente corroborada, que no haya sido experimentada, ¿sí? Porque lo subjetivo vendría a ser como yo manifestarles chismes, rumores o cualquier tipo de información que no ha sido debidamente verificada. Entonces aquí no, en este tipo de textos, al menos en textos científicos correspondiente a la intención expositiva, usted siempre va a encontrar esta información objetiva, ¿sí?
Por el mismo hecho de que ya estamos hablando de textos bastante especializados, estos van a tener ya una estructura determinada que cumple con los parámetros establecidos en el mundo científico para los mismos, ¿sí? Van a tener una introducción, que es la parte donde se presenta el tema, donde van a plantear el tema, ¿sí? Van a poner en conocimiento parte del tema. En el desarrollo que van a ir explicando, van a ir extendiendo definiciones, conceptualizaciones de los subtemas que se van a manejar. Y obviamente en las conclusiones son los resultados, es el análisis puntual y final de lo que ustedes pudieron observar durante todo este trabajo investigativo. ¿Sí? Prácticamente aquí vamos a sacar ya nuestras ideas propias. Bueno, en las investigaciones en este sentido, las conclusiones es donde ya sacan las los resultados, ¿sí? Las ideas a las que han llegado a través de todo este proceso, ¿sí? Y ahí vamos a ver, para que se den cuenta de una gran diferencia aquí. Vamos a ver. ¿Quién me ayuda leyendo? Melanie, por favor. Su intención comunicativa es la persuasión del ser humano a través del mensaje en donde se manifiestan ideas que pueden ser refutadas con otras personas. En este tipo de textos se expresan opiniones fundamentadas sobre la temática investigada. Tesis, según la Real Academia Española, dice que tesis es conclusión, proposición que se mantiene con razonamientos. Segunda opinión de alguien sobre algo. La estructura del argumento es la misma. Ay, perdón, sigo leyendo. Sí, sigue nomás leyendo. La estructura del argumento es la misma del texto expositivo. Introducción. Capta la atención del lector, a veces presenta la tesis a tratar. Desarrollo. Es la explicación de los argumentos que sirven para dar verificabilidad a la tesis. Y conclusión, se presentan los principales argumentos y la opinión general sobre la tesis defendida, finalizando el texto. La situación ahí esperemos un ratito, Mele. ¿Quién me da un ejemplo de un texto que tenga intención argumentativa? ¿Quién me da un ejemplo? Veamos. A ver, ¿quién me da un ejemplo? Yesenia. ¿Puede ser una tesis? Exactamente, ¿no es cierto? Perfecto. Ustedes ya con las definiciones de la conceptualización que acabaron de leer, ¿consideran que este es igual a la... ¿Cuál consideran que es la diferencia más grande entre la intención argumentativa y la intención expositiva? A ver. Andreit. En el caso de la intención positiva, uno expone la información de otra persona, digamos así, de otro autor. Y en el caso, que ya está escrito, que ya está establecido, que yo no me estoy inventando ni creando un criterio. Y en el caso de argumentativo, es que de esa información, yo adicional a eso le pongo mi opinión personal. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí está la gran diferencia entre la intención argumentativa y la intención expositiva. En la intención argumentativa, nosotros vamos a tratar de persuadir, de convencer a las personas a las cuales va dirigida sobre nuestra postura, sobre nuestro planteamiento, sobre nuestras ideas, sobre un tema en particular. ¿Sí? Por ello, aquí mismo nos da hasta una descripción de tesis, ¿no es cierto?
esa conclusión, proposición que se mantiene con razonamientos, opinión de alguien sobre algo. ¿Por qué? Porque aquí ya va nuestra opinión, va nuestra postura, van nuestras ideas, va nuestro planteamiento sobre algún tema en particular. ¿Sí? Dentro de los textos que contienen una intención argumentativa, obviamente al ser textos también científicos y académicos, estos ya mantienen y contienen una estructura en particular. ¿Sí? Como ustedes ya conocen, la introducción, que capta la atención del lector, que a veces se presenta, que presenta la tesis que va a desarrollar, ¿sí? El desarrollo, que es la explicación de los argumentos, es decir, aquí nosotros vamos a fundamentar, vamos a motivar con sustentos, conceptualización, con fuentes válidas, nuestra posición. Y conclusión, que es en donde nosotros ya vamos a llegar con nuestros argumentos finales después de haber realizado todo este trabajo investigativo. ¿Sí? Entonces, miren, esto es importante que ustedes también lo tengan presente y que se vayan dado cuenta de la gran diferencia que hay en esta clasificación según su intención expositiva y su intención argumentativa. ¿Quién me ayuda leyendo el tercer párrafo? Odales. Ya. La situación comunicativa puede ser monologada por una sola persona que presenta un texto investigado y valorado por su fenomenal descubrimiento en una conferencia. También puede ser dialogada, defendida por otras personas, ya sea su planteamiento, justificación y conclusión. Un ejemplo pueden ser los debates. Los textos argumentativos se pueden analizar desde un conocimiento deductivo, tomando en cuenta la tesis y su conclusión, o si no, tomando perspectiva inductiva, presentando la tesis al final, luego de los argumentos. Perfecto. Miren, aquí entonces tenemos claro que esta situación comunicativa puede ser monologada, puede ser desarrollada por una sola persona, ¿sí? Que va a dar a conocer este tipo de descubrimientos, ¿sí? En la cual simplemente va a participar esta persona y va a dar a conocer la motivación y los hechos y la información que ha recabado dentro de su investigación, ¿sí? Pero también nosotros tenemos la opción de que esta pueda ser dialogada. ¿Por qué? Porque si nos vamos a un debate y nosotros planteamos aquí nuestra hipótesis, nos va a permitir también que otras personas puedan dar su opinión o su criterio sobre el mismo, ¿sí? Es por ello que resulta elemental que ustedes también conozcan que dentro de esta intención argumentativa deben tener su postura muy clara al momento de desarrollar tipo de texto científico y académico, porque ustedes van a tener que demostrar el por qué decidieron tomar ese tema en particular, por qué están sosteniendo su hipótesis que va a ser desarrollada y va a ser aclarada, ¿sí? Va a ser demostrada y van a tener que justificar cómo lo hicieron, ¿sí? Entonces, sí resulta bastante interesante e importante en este sentido, porque ustedes, al menos al momento de desarrollar sus trabajos académicos universitarios, ya van a tener que poner en práctica esta intención argumentativa, porque ustedes son quienes van a plantear estos argumentos. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Lisbeth. Según su intención, perdón, según su intención dialogal, son textos construidos con mucha espontaneidad a través del conocimiento individual o colectivo. Aquí los personajes interactúan manifestando un estado de ánimo sobre el tema tratado. Su intención comunicativa es transmitir un mensaje a través de la interacción de ideas, logrando así una respuesta inmediata. Sus características: naturalidad,
se da de acuerdo a la forma de hablar de cada persona, utilizando un lenguaje coloquial, infantil y en algunos casos hasta vulgar. Agilidad. El diálogo fluye sin conflictos, utiliza expresiones cortas. Expresividad. Son las intervenciones que muestran los rasgos de cada hablante. Estos ejemplos pueden encontrar en el relato informativo, periodístico, la entrevista, la encuesta, el diálogo filosófico, el discurso narrativo, entre otros. Estos textos se pueden reproducir directo, es la reproducción de las palabras tal como las dice, e indirecto. Los personajes se manifiestan a través del que narra. Perfecto. Creo que no hay de hecho, mucha dificultad, ¿sí? ¿Por qué? Porque según la intención dialogal es como cuando planteamos nosotros una conversación, ¿sí? Obviamente, si lo vamos a plasmar de forma escrita, nosotros ya conocemos de igual manera que hay este tipo de entrevistas, de informativos periodísticos que nos permiten conocer este tipo de textos de igual forma que tienen esta intención de dialogar con algún personaje o alguna persona sobre algún tema en particular, ¿sí? Aquí interactúan el emisor y el receptor y tienen la intención comunicativa de enviar un mensaje, de transmitir un mensaje, ¿sí? Tiene la particularidad de que aquí va a desarrollarse de manera inmediata la comunicación, ¿sí? Las respuestas van a ser inmediatas. Es como si este momento yo les preguntara, ¿ya quieren descansar el fin de semana? Sí. Ya. Sí, ahí está. Entonces ya ven, ¿qué acabó de suceder? Estamos dialogando, ¿no? Le hice una pregunta y Andreita me respondió de manera inmediata. Entonces ahí se plantea esta intención dialogal, es cuando estamos manteniendo una conversación. Y dentro de estas características nosotros ya tenemos la naturalidad, que depende de la persona, ¿sí? Porque aquí ya vienen cuestiones de educación, de personalidad, que van a expresarse de las diversas formas posibles, ¿no? Una persona puede expresarse de una manera muy educada, hay otra persona que puede ser más vulgar en el momento de expresarse, pueden ser infantiles, pueden ser cariñosos o cualquier situación por el estilo, pero esto ya depende mucho de la personalidad de la persona, lo concerniente a la naturalidad. La agilidad, que es lo que acabamos de demostrar, que obtienen respuestas de manera inmediata, ¿sí? Y la expresividad, que son estas interacciones de los rasgos de las personas que están hablando, dependiendo de cómo se expresan, ¿sí? De las formas en las cuales lo hacen, e incluso aquí puede ya tomarse en cuenta hasta la gesticulación de una persona, ¿sí? Porque miren, en este sentido, cuando lo reproducimos de manera directa, son las palabras tal cual nosotros las emitimos, ¿sí? Pero pueden ser también de manera indirecta, en la cual la persona que tal vez está narrando este diálogo va a poner su impresión sobre lo que se manifestó, lo que se dijo, ¿sí? ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Dayanira, por favor. La intención comunicativa que manifiestan estos textos es el hacer comprender el procedimiento para efectuar algo. Este texto tiene como objetivo guiar al receptor para que realice una acción en una actividad determinada. Su función es dar una instrucción con un orden jerárquico, como el seguir la instrucción para armar un electrodoméstico o elaborar los recetarios en gastronomía. Los pasos a seguir van enumerados y tienen títulos y subtítulos. Los textos instructivos son muy útiles para nuestros labores cotidianos y académicas, que día a día
las recibimos y las efectuamos, pero no siempre las hacemos bien, ya sea por la mala comunicación que existe entre quien emite la instrucción o quien la recibe. Por esta razón, es muy importante saber escuchar y seguir las instrucciones para que el resultado sea un éxito. Características. Son textos que se presentan en un formato especial. Se deben seguir su procedimiento para obtener resultados. Las órdenes son expuestas en infinitivo y también en modo imperativo. Se utilizan diversas tipologías textuales para diferenciar de las demás secuencias a seguir con el fin de que no haya equivocaciones. Se utilizan los paratextos, palabras, imágenes, números, para facilitar una guía más adecuada. Perfecto, gracias. Miren aquí, según la intención instructiva, son de manera expresa instrucciones, son guías, ¿no? Que van a permitirle a una persona cumplir un proceso, un procedimiento, con la finalidad de obtener un resultado en particular, ¿sí? Por ello mismo son, su nombre mismo lo manifiesta instructivas, ¿no? Que son pasos que van a estar debidamente enumerados, que nos van a permitir a nosotros llegar a una meta o alcanzar algún tipo de finalidad. En este sentido, tenemos las características que son textos que se presentan en un formato especial. ¿Por qué? Porque ustedes muchas veces han de haber visto tal vez recetas de cocina que les dicen, paso 1, ponga a hervir agua, paso 2, mezcle los huevos o cosas por el estilo, ¿no es cierto? En las cuales ya les van dando las instrucciones y los pasos a seguir de manera muy puntual. Y obviamente que van a tener como resultado, yo que sé, hacer un pastel, ¿sí? Las órdenes que son expuestas en infinitivo y terminan en modo imperativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre terminan en ar, er, ir, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nos van a exponer y a plantear estas órdenes para que puedan ser desarrolladas. Y se utilizan diversas tipologías textuales para diferenciarse de las demás secuencias, ¿sí? Tiene estas características que son demasiado diferentes a las demás, que no nos va a permitir ni equivocarnos en ellas al momento de terminarlas, ¿sí? Se utilizan para textos, palabras, imágenes, números para facilitar una guía más adecuada. Ustedes ya me imagino que deben haber visto alguna guía de uso de un celular, de una computadora, de cómo armar una mesa, de cómo hacer un pastel, ¿sí? Que vienen a ser textos que tienen intención instructiva. Con todo esto llegamos a las conclusiones de que la intención comunicativa es esencial para que el mensaje sea comprendido, ya que en cada una de sus funciones tiene su propósito y sus características. Y es necesario conocer cada una de las funciones para poder transmitir nuestros mensajes de la manera correcta y adecuada. Obviamente, de igual forma debemos conocer la intención comunicativa que nos va a permitir a nosotros transmitir este mensaje con las especificidades necesarias para que el mensaje pueda ser comprendido, pueda ser entendido por el público, por las personas, por el receptor al que va dirigido. ¿Alguna pregunta? Creo que no, pero todo muy claro. Perfecto, muchachos. Entonces, con esto podemos dar por finalizada la clase del día de hoy. Ha sido un gusto, muchachos.